Rock and Talk Podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos escuchan en todas las partes del mundo. Estoy muy contento de hacer un programa más, hacer un podcast más esta semana junto a mi amigo, mi hermano del alma, Rubén Luzuriaga, al otro lado del mundo, pero bueno, nos unimos como siempre por medio de esta plataforma, por medio de la tecnología y especialmente por el amor al rock que tenemos y por crear una cultura, crear espacios. Para eso está Rock and Talk. Y bueno, esta semana tenemos una temática muy interesante que Rubén ya les va a explicar más adelante. Quiero también recordarles que este es nuestro 9º podcast. Este es nuestro primero del mes de febrero y es el 5º del año. Así estamos precisos contando los episodios, contando todo para ustedes, por y para ustedes. Y si se han perdido algún podcast, ya saben que lo pueden escuchar en Spotify. A veces estás en el carro o en el bus, o estás simplemente haciendo cualquier cosa en la casa, pues ponte tus audífonos y escúchanos en Spotify, en la versión audio. O si no, también, si nos quieres ver nuestras caras, también puedes vernos por medio de YouTube o en Facebook. También toda la semana estamos subiendo cosas, novedades, noticias, efemérides, curiosidades y acerca del rock. Y también, ya sabes, los lunes tenemos proyectos para ti. Si tienes alguna idea, pues ya sabes, nos escribes y te damos el espacio los días lunes. Así que bienvenido, Rubén. Yo nuevamente gracias a todas las personas. Ha sido pues un mes que ha pasado muy rápido y mejor que siga pasando esto para entrar a la nueva normalidad que se nos va a venir muy pronto. Tranquilos que ya estamos saliendo de estas, pero hay que cuidarse. A todas las personas pues les mando un abrazo, éxitos y bueno, veamos qué nos depara este podcast de hoy, esta semana. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo te ha ido? Qué chévere saludarte una semana más. ¿Cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar aquí una semana más aquí en nuestro podcast, en el Rock and Talk. Mi nombre es Rubén Luzuriaga, desde la ciudad de Quito, les saludamos. Y es chéverazo tener esta oportunidad de una vez más, en el segundo mes de este año, esta nueva década, empezar con esto que para nosotros es súper chévere, esta muestra pequeña del apego que tenemos a este gran género musical que es el rock, que es el heavy metal, es uno de los estilos musicales que ha trascendido durante la historia, que siguen siendo así, que según lo que yo recuerdo es un género que siempre ha estado ahí, que a pesar de que no puede ser no ser lo mainstream que en ese momento las radios o los medios te presentan, pero siempre hay rock and roll. Muchos artistas basan su imagen en eso, que están ahí en la popularidad y sigue vigente. Yo creo que es un estilo musical muy, 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 muy grande que sigue ahí y justamente es el ápice de este podcast. Dentro de lo que nosotros hacemos, la piedra angular es encontrar esa conjunción y crear espacios más allá del cuero y las botas. Justamente esta semana tenemos una temática súper chévere, una temática súper interesante dentro de lo que nosotros hemos decidido presentarles, es encontrar la conjunción que existe entre nuestra mente y este género musical. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos este género? Por medio del sistema límbico, ¿qué es lo que nosotros nos crea esta sensación, esta percepción nos cambia dentro de que escuchar un estilo musical, escuchar una canción que te gusta? Y eso vamos a explicarlo con personas que se dedican a esto, que tienen un entendimiento muy grande dentro de lo que es la funcionalidad de la mente y que también tienen este gusto por este género musical. Entonces, esa es nuestra meta. Como dijo Brian, hay un ápice pequeño igual de esperanza dentro del mundo para que todo esto pase. Mientras tanto, nosotros estaremos aquí tratando de darles un espacio dentro de la semana para que cualquier novedad que tengan de su vida, cualquier problema o lo que sea, nosotros podamos quizás que por una hora y cuarto, lo que si se desean quedarse hasta el final, nos ayuda muchísimo con eso, darles eso, un pequeño respiro, una pequeña distracción, por así decirlo. Esa es nuestra idea. Nuestra idea es tratar de ayudarnos igual los lunes con los proyectos, los miércoles a darles un espacio para que ustedes tengan, en la que escuchen lo que pasa dentro de diferentes temáticas junto con el estilo musical de su preferencia. Es chévere eso. No se olviden igual de seguirnos, de compartir, si es que se pueden, todos estos programas que hemos hecho. Pueden visitarnos en YouTube, nuestros podcasts subidos, todo nuestro material ahí, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pueden seguir, escribirnos al Rock and Talk Podcast @gmail.com para enviarnos sus proyectos o escucharnos en Spotify. Cualquier ayuda que de parte de ustedes, del público, que nos se quede aquí cada minuto y segundo viéndonos, nos ayuda muchísimo. Esto es por y para ustedes, como ya se había mencionado.
Y es chévere tener esto, tener que esta semana una temática súper interesante que esperamos que sea de su agrado, con gente de primer nivel, con gente que está ahí al pie del cañón, por así decirlo, en este entendimiento de lo que se viene. Y es chévere eso, y sin más preámbulos, creo yo que, ¿te parece, Brian, si comenzamos, si arrancamos con nuestro podcast semanal, nuestro Rock and Sí, Talk? empecemos con el plato caliente, empecemos con lo bueno y lo que nos gusta, que es conversar de rock y de la vida y de las cosas que conllevan a ella. De lo que se Vamos viene. ahora al Rock and Talk Podcast. Yeah. El rock relatado a través de nuestros invitados. Y listo, ahora sí estamos en casa llena como nos gusta a ¿Qué tal, nosotros. Bienvenidos a todos, qué chévere, qué grato compartir un momento de nuestras vidas para hablar de lo que nos gusta, del rock y de nosotros, especialmente en nuestra temática de la mente, la personalidad y todo lo que conlleva tener el escuchar música, el escuchar especialmente rock. Estamos aquí con los invitados especiales, como siempre, invitados de honor, los cuales han dado su parte de su vida al entendimiento también de lo que es la mente. Es su profesión. Y bueno, quiero darles la bienvenida a ustedes, Mauricio, Daniel. Muchísimas y gracias, Miguel Brian, también. Rubén. A ustedes, ñaños, gracias A por este ustedes. espacio. Qué chévere estar con ustedes ahora, en realidad. No, Igual, qué muchas chévere gracias que, por la invitación. sí, muchas gracias a ustedes por aceptarnos. Nosotros ya les conocemos, ese gato. Nosotros ya les tenemos una idea de quiénes son ustedes, pero quizás muchas personas no la tengan aún. Entonces, justamente en el orden que deseen, queremos que ustedes se presenten, que ustedes tengan la oportunidad de decir qué han hecho, qué son, qué les gusta, qué género y todo, para que la gente pueda llegar a conocer a ustedes, a estos profesionales que nos van a ayudar esta semana en nuestro conversatorio. La primera persona que desea arrancar, bienvenido sea el Claro, señor. claro. Perdón, bueno, soy Mauricio Muñoz, psicólogo clínico de la Cato, también investigador de la Católica y bueno, he pasado ya 1 año y medio ejerciendo a nivel privado y bueno, eso les puedo decir por mí ahora. Buenazo. Listo. Bueno, mi nombre es Daniel Villacrés, igual soy psicólogo clínico de la PUCE, igual he estado ejerciendo a nivel privado este tiempo y sobre todo me llamó la atención este podcast porque también me encanta el metal, entonces yo creo que la psicología y el metal son para mí algo muy importante y me pareció muy importante poder tener este conversatorio al respecto, ya que normalmente yo creo que hay en los medios un exceso de información, porque la información está ahí, pero no hay espacios de diálogo en donde se pueda masticar y procesar esa información, entonces me parece bastante importante tener este espacio. Buenazo, bacano. Y yo soy Miguel Guzmán y soy de carrera, soy ingeniero y he estado trabajando muchos años en el mundo de la ciberseguridad. He cambiado de carrera para dedicarme a la formación en el desarrollo personal y nosotros hacemos un proyecto en el que yo intento traer los principios de la ingeniería al desarrollo personal. Es decir, ayudo a la gente a reprogramarse internamente y a desarrollar sus habilidades con un método que está basado en evidencias científicas, implementado con herramientas eficientes y orientado a resultados. Mi proyecto se llama Life Hacking y mi lema es hackea tu vida para sacarle el máximo rendimiento. Además de todo eso, yo soy más heavy que el viento y lo de la mente de los heavies es una cosa que siempre he estado yo ahí dándole vueltas y hoy por fin se lo puedo contar a la gente. Así que encantado de estar aquí. Qué bacán. ¿Sabes? Bienvenidos a este espacio. Esto es su espacio, de hecho. Esto es para ustedes y para la gente. Bueno, arranquemos un poco con el plato caliente. Dicen que, no sé, la música, el rock es agresivo. Tiene esa agresividad en los acordes, en el estilo, a veces en las líricas también, porque siempre ha sido contestatario el rock, ha venido de una revolución siempre, de crisis políticas, sociales, como siempre lo hemos dicho. Entonces es una música fuerte, es heavy, así es. Pero, por ejemplo, hay el mito que dicen que si escuchas este tipo de música, eres agresivo. Lo dicen así. Pero yo estaba leyendo el otro día un artículo, el cual decía que no, que fue un experimento, se cogió una muestra de personas y decían que las personas que escuchaban heavy metal tienen el autoestima baja. ¿Qué piensan ustedes acerca de la personalidad del rockero, del metalero, el heavy?
para cualquiera quien quiera comenzar. No sé, tal vez Daniel, sí, comienza, brother. Bueno, hay que notar que la música nos afecta de diferente manera a cada persona, ¿no? También esta parte de qué música nos gusta también puede estar asociado muchas veces, por ejemplo, a la niñez, porque normalmente la música tiende a asociarse. La música es un estímulo y al ser un estímulo puede asociarse con muchas otras cosas y normalmente lo que se guarda en la memoria con más fuerza es cuando hay esta asociación con emociones. Entonces muchas veces, bueno, cada uno de nosotros sabe su historia personal de cómo llegó a oír metal o rock y todo este tipo de cosas. Pero bueno, en mi caso igual fue desde niño. Y yo creo que cuando uno es niño tiene esa parte también emocional bastante ahí presente. Y yo creo que más que agresividad, yo creo en mi caso personal te brinda energía. Yo creo que es una fuerza. Es una fuerza y una energía que es la que yo siento cuando yo digo, ahorita estoy hablando desde un punto de vista personal, pero yo creo que a cada persona, si bien se puede hacer cierto tipo de generalización, yo creo que cada persona tiene su historia con la música. Claro, eso que dice Daniel me parece súper importante, es como algo situacional en realidad, podría decir yo. Y si es que tratamos de hablar, bueno, de algo más general, que sería como algo un poco idóneo para que todo el mundo se identifique y lo comprenda mejor, yo lo diría como algo que libera, es como un dique liberador en realidad, porque uno se identifica con esas letras, se identifica con esos sonidos, ¿no? Con ese ritmo que a uno le hace cabecear, o sea, tiene algo, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente quiera decir que, bueno, eso me pone violento, tal vez no. Tal vez me libera la violencia que viví en algún momento anterior o la frustración que estoy teniendo frente a algo que me salió mal, algún examen, negocio, lo que lo que quiera que sea. Esto me libera, ¿no? De hecho, hay bastantes estudios y estaba justo leyendo ahorita de que está científicamente comprobado que escuchar 6 minutos de rock te hace sentir bien, porque de hecho el rock y la música te hace liberar dopamina de la misma manera que liberas cuando tienes sexo o drogas o comida. Entonces, me parece un poco trillado, ¿no? O atrevido decir esto. Si no tienes sexo, escucha rock. Claro, o sea, te hace sentir súper bien. O sea, en vez de consumir sustancias, oye rock o bueno, una biela y rock, claro. Pero bueno, este es el sentido, ¿no? O sea, más bien, claro, me parece como algo más estereotípico, algo social, ¿ves? Algo que ha construido la cultura para mantener en control, ¿no? Porque se dan cuenta de que esa música es liberadora, es como que no, o sea, más bien la cosa es el control social, la cultura, por eso se nos enseña de cierta forma, ¿no? No sé qué opinan ustedes, ¿qué más? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, ¿no? De que la música es agresiva, pero tú no tienes por qué ser agresivo. Con lo que ha dicho Mauricio de que, sobre todo, una palabra clave que para mí creo que es muy importante, que ha hablado Mauricio de la frustración. En cierta forma, o de alguna manera, el rock y el heavy metal se ha asociado tradicionalmente con la rebeldía, ¿no? Con la persona rebelde. El que viste de negro, que no se junta con los chicos populares del instituto, que está un poco apartado, pero que no se conforma y que lucha contra ello, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo creo que la característica principal de la música rock y heavy no es tanto la agresión, sino la rabia, que son dos cosas diferentes, ¿no? La rabia es la emoción y la agresión sería el comportamiento o la actitud. Entonces, tú tienes rabia cuando estás frustrado. ¿Y cuándo estás frustrado? Cuando las cosas no son como deberían ser, como tú crees que deberían ser. Entonces, las personas que nos hemos movido de forma natural a este tipo de música somos personas que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido desplazados o por la sociedad, o por determinado grupo de gente, o por los políticos, o por la economía, lo mal que está todo, y de alguna manera es nuestra forma de gritar contra el sistema que eso no lo queremos. Y cuando, lo ha dicho Mauricio muy bien, ¿no? Te sale mal un examen, no te va bien el negocio, no tienes plata, lo que sea, y te pones heavy, de alguna manera canalizas eso porque conectas con una energía pura, que eso lo ha comentado Daniel, ¿no? Que te da mucha energía. Al final, la rabia, cuando te pones rabioso, te pones tenso y eso hace que te suba la energía, ¿no? De alguna manera. Eso te conecta con una energía que te permite seguir adelante, ¿no? Te da esas fuerzas para seguir adelante. Canciones rock y heavy son súper motivadoras, ¿no? Quien no le sube la motivación, el Is My Life, ¿no? De Bon Jovi,
o decían que la canción más motivadora del mundo científicamente demostrada era el Don't Stop Me Now de Queen, ¿no? Entonces tú te pones eso y por muy mal que te hayan ido las cosas, pues como que tienes ganas de levantarte y seguir adelante. Yo creo que va más por ahí y no en el sentido que se entiende de agresividad, de esta agresividad más violenta, la violencia, ¿no? De que veo a alguien, no me gusta lo que me ha dicho y le meto una torta, ¿no? No es esta agresividad, sino es, digamos, la energía o la rabia de luchar contra tus circunstancias para que intentar que las cosas sean mejor. Por eso se dice, ¿no? Que el metal es épico, te vienes arriba. Y lo es. Es verdad lo que decía también, y por eso ha habido siempre personas en contra del rock, por tal vez ese liberalismo que se tiene. Yo recuerdo también en los 80s, por ejemplo, cuando salió la canción Suicide Solution de Ozzy Osbourne, una persona se suicidó por medio de esa canción. La intentaron prohibir en Estados Unidos, recuerdo que se llevaron juicios también. Pues, por supuesto, no hubo argumentos fuertes para eso, pero ha habido también este tipo de cosas siempre Claro, en contra del rock. Y el mismo Ozzy, como he dicho justamente de Suicide Solution, era simplemente una oda a toda la vida que llevó Bon Scott, el vocalista de AC/DC. O sea, la solución suicida era simplemente el exceso que él tenía dentro del alcoholismo, que se podría hacer así una de las causas de su muerte, más no era una declaración total y directa de decir como que métete un tiro en la boca y esa es la solución suicida. Es como que no era eso, sino que se malinterpretó. Yo pienso eso, como ustedes decían, de la percepción de la ira, bueno, en el sistema límbico. Es chévere cómo cambia la percepción al entrar un estímulo, digamos, auditivo, en este caso como es el rock and roll. Hay un estudio en esta serie en Metal Evolution en la que él mide las ondas y se demuestra cómo no es que se vuelve agresiva la gente por medio de escuchar este género musical, sino que existe una desinhibición dentro de lo que es, como cualquier agente que permita, como el alcohol y todo este tipo de cosas que permiten eso mismo, este cambio dentro de tu comportamiento. Y es chévere que eso sea canalizado por medio de una canción, que se sienta así, de ese mismo impacto, como tú decías, de lo que cambia la percepción de tu estado natural. Qué chévere que se han visto estos puntos. Y más que todo, quisiera hacerles una pequeña, digamos, así una consulta personal. Dentro del inicio, digámoslo así, a ustedes al escuchar ya el género musical, cuando ya tuvieron la oportunidad de más o menos de entender un poco más allá de la mente, ¿qué es lo que, digamos, fue como un cruce o como algo que dijeron, qué chévere, esto ha sabido hacer el rock en mí? Y es como que se entiende de manera, digamos, o sea, palpable, algo que fue impalpable, como la primera vez que escuchas heavy metal y ahí tienes la oportunidad de estudiar, digamos, lo que sucede cuando escuchas este estilo. Eso quería que cualquiera de ustedes que quisiera respondernos de esta manera, ¿cómo ha afectado eso? Bueno, primero como que me pareció algo súper importante lo que decías del sistema límbico, de esa parte que, ese movimiento en lo violento, en los movimientos de supervivencia, en esas partes tan pequeñas, porque desde la evolución, les comentaba antes, como la aparición de tonos rítmicos hizo que el ser humano ya se junte como entre ellos mismos y asegure su supervivencia, ¿no? Y todo esto. Entonces, bueno, ahora me preguntabas como cuándo me di cuenta de todas esas cosas. Claro, nos damos cuenta de lo que te digo que es algo entonces social, ¿no? Se vuelve algo de comunión, algo que es de ley netamente del ser humano, que surge por parte de su evolución también, pero lo importante es que, claro, con el surgimiento a través de la evolución de su neocórtex también surge el entendimiento, ¿no? La simbolización de las cosas que tenemos. Entonces, claro, con esta canción no quería decir que anda y suicídate, sino tiene un simbolismo, o sea, son unas metáforas, ¿no es cierto? Como frases que se hacen referencia a otras situaciones, entonces cada uno puede identificarse de cierta forma, ¿no? Se podría decir, no sé, yo empecé tal vez identificándome más con Misfits, de hecho, o sea, tú, ñaño, me conoces full tiempo, y entonces he sido más como de apegado al punk y bueno, he sabido de música y todo eso, pero claro, tal vez es porque ese momento específico de la vida que decíamos antes es como situacional en cada uno y al mismo tiempo de lo situacional es como el simbolismo que se crea a través de esa situación con esa banda tal vez o con esa canción en específico, no lo sé. Claro. Entonces, claro, nos permite como tal vez comprender de una mejor manera o de una distinta manera o sobrellevar
esta situación que estamos pasando. Entonces, claro, cuando logré comprender estas cosas de la asociación con lo biológico y con lo mental, claro, fue como que ahí me pegó más esto, ¿no? Como que el cambio que puede tener, porque han habido hasta estudios y se han hecho hasta películas de personas que han logrado recordar ciertas cosas de su vida que personas que tenían Alzheimer. Les ponían una canción específica y lograban recordar como que un momento específico de su vida. De ahí se terminaba la canción y era como que ya no había ninguna respuesta. ¿Sí? Entonces, me parece bastante como importante, ¿no? Pero claro, la gente no le da la relevancia necesaria. Por ese lado, así. Buenazo, qué bacán tu introducción. Daniel, yo creo que habría también que rescatar las dos funciones de la música. El primero, como productor de emociones, ¿no? Entonces, claro, está la música y nos produce algo. Pero yo creo que la otra función de la música también es un canalizador de las emociones. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un estado emocional previo y a través de la música yo canalizo, es más una función simbólica y representativa. Cuando uno viene con un estado emocional previo y canaliza a través de la música. ¿Cuántas personas, digamos, no se han sentido tristes también con esa tristeza, con ese enojo, con esa rabia, con esa frustración, y después oyen esta música y comienza a canalizarse todas esas emociones? Entonces yo creo que aquí hay esa doble diferencia, como productor emocional y como canalizador de emociones. Y yo creo que en este punto la música es una forma de expresión y un lenguaje. Así como el dibujo, la pintura, es una forma en la que nosotros proyectamos algo interno hacia el exterior. Entonces yo creo que a través de la música podemos canalizar todas estas emociones, pero es un lenguaje diferente, no es un lenguaje al que estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando hablamos en un idioma y yo digo algo específico y tú lo entiendes. Es una comunicación mucho más emocional y mucho más ambigua. No es como cuando uno ve en la calle señales de tránsito que están al nivel del signo, que uno ve que se pare y es pare y punto y nada más. Yo creo que la música abre un poco ese nivel simbólico de varios significados que le puede dar a la persona, al igual que un dibujo, exacto, al igual que una producción artística. Yo creo que están más en un plano simbólico que de signo. Exacto. Me parecía súper importante, perdón, algo que mencionaba Daniel, como la producción de emociones y canalizador. En esto que les mencionaba, como los aborígenes se mostraban esta solidaridad emocional, decía el estudio, ¿no? Pero sería como más lo que ahora conocemos como empatía, como eso, ajá, que venga otra persona, claro, nos ponemos a ir JJ y todos, chuta, nos ponemos a tomarnos un trago, alguna cosa así, o sea, al igual, como tener esa energía en el momento del mosh, en el concierto, ¿cachai? Es que todos como están al full y es algo que no se puede explicar, ¿cachai? Es un sentimiento igual, se siente súper liberador a lo demás. Entonces, se ha creado, bueno, no se ha creado, es también culturalmente, al igual que la ópera, el cine, estas cosas de interacción social y cultural, precisamente como este dique incluso de comunidad para una liberación de emociones, ¿no? Como por ejemplo en la ópera de Fausto, tal vez, hay algunas obras en las cuales, claro, las personas se identifican con eso y era comprobado, salían como que con menos estrés, ¿no? Con menos emociones negativas, llamémoslo así, ajá. Es que dentro de la subjetividad que se crea como artista, el mismo hecho de la identificación para cada persona que pueda sentir y que sirva para eso mismo cada canción, para digamos, un estado determinado en el que te sientas o te encuentres. Miguel. Yo me voy a ir, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, no tengo mucho que aportar en lo que han dicho ellos porque lo han expresado genial. Entonces lo que voy a hacer, me voy a ir al otro lado de la moneda que ha dicho Daniel, al lado de la producción, ¿no? Pero yo como hackeador de la vida, pues a lo mejor a mí me interesa no tanto. Me puede interesar en un momento dado escuchar una canción que sintonice, canalice mi estado emocional, pero también me puede interesar a mí cambiar de estado a través de la música, que es la parte de la producción. Hace muy poco vimos, y Brian te acordarás, pues esto lo compartimos en un grupo en el que estamos, que hay estudiantes americanos que se ponen la música del Mario Kart para trabajar más rápido. Porque es una música con un tempo muy acelerado y entonces pues como que se te acelera el cuerpo y curras más rápido. Entonces yo esto lo he probado, he hecho muchas pruebas con muchos tipos de música, pero en concreto me sorprendió que con la música del Mario Kart es que va súper rápido. Claro, luego terminas más cansado porque has invertido más energía, pero funciona, ¿no? De alguna manera te cambia rápidamente el estado. Y a mí lo que me gusta es
elegir para cada momento, si quiero obtener un resultado, ¿vale? O sea, una cosa, por un lado tenemos mi vida personal, yo me encuentro de una determinada manera, me encuentro melancólico, me puedo poner una música más triste para alinearme con eso. Perfecto. Ahora, si yo quiero ponerme en un estado concreto, puedo poner una música concreta. Por ejemplo, yo cuando hago trabajos que tengo que estar muy concentrado, como escribir o temas de inversión y finanzas, que tengo que estar muy pendiente de no equivocarme y tal, me suelo poner música instrumental, como puede ser la música clásica, música celta, etcétera. Pero si, por ejemplo, quiero tirar pesas en el gimnasio, pues ahí mientras más energía tenga, mejor, ¿no? Entonces ahí me pongo Arch Enemy, me pongo Soilwork, me pongo In Flames, ¿no? Y lo más trayero que tenga, dar tranquility y a tope, pum, pum, pum. Entonces voy modulando según los diferentes tipos de música que me gustan, pues voy modulando según lo que quiera conseguir. Me parece, perdón, esto es súper importante y hablábamos antes con Daniel, justo también un poco de esto que sí, claro, tiene que ver con esta psicofisiología de la música, llamémoslo así. Entonces sería como más o menos, a ver, claro, decimos que afecta la música en nuestras emociones, ¿no es cierto? En esto afectivo también, y esto es como en la zona del diencéfalo, donde están este centro más profundo de las emociones y eso. Y también la zona vulvar, que es donde, como es, afectan los movimientos, ¿no? Entonces también habría que tomar en cuenta como la combinación tal vez adecuada, ¿no? Como cuál sería, qué canción sería como que me dé la emocionalidad o la afección adecuada para hacer pesas, para hacer bien mi escritura, para tal vez influenciarme a escribir una poesía, no sé qué podría ser que me dé esa emocionalidad y al mismo tiempo como ese movimiento o incluso ese no movimiento que me permite estar tal vez en calma, ¿no? De alguna forma. Entonces sería como esa programación de la conducta a través del conocimiento también de la música, de esa inteligencia, no sé, conocimiento o educación musical, como que lo llamaban en el estudio que estábamos conversando, ¿sí? No sé si tal vez tendrías que decir algo, Daniel, de eso. Yo quiero resaltar algo que dijo Miguel que me pareció bastante importante, que es del lado de la producción. El lado de la producción, el ser humano como alguien que siempre está produciendo, aunque a veces no se dé cuenta de que está produciendo. Porque muchas veces tenemos muy ligado este concepto económico, ¿no? Que producir es trabajar y producir algún bien y servicio, pero yo creo que el humano siempre está produciendo, siempre está en continuo movimiento y siendo dinámico. Y yo creo que una de las formas en las cuales el ser humano puede producir es a través de la música, obviamente, tocar un instrumento. Yo creo que hay muchas formas en las que los seres humanos pueden producir. Por ejemplo, también está ahí el arte, por ejemplo, el dibujo o la pintura. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Normalmente lo que nosotros trabajamos es con este rol un poco más activo de la persona, porque normalmente estamos también acostumbrados a este punto, digamos, médico, en el cual la persona tiene un rol bastante pasivo de deme las medicinas y quiero curarme y todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa cuando se le pone a la persona a producir? Y también se puede producir un discurso, o sea, la persona cuando habla, ahorita lo que estamos haciendo, al ver estamos produciendo. Entonces, en el lado de la música, me parece que la música en sí es un medio excelente para que las personas puedan producir discursos, puedan producir música, puedan producir representaciones en torno a esa música. Entonces yo también quiero resaltar ese lado de la producción del ser humano que ha mencionado Miguel, no como una producción meramente de lo económico, sino como una producción también personal, ¿no? Es verdad lo que dices, porque cada uno siempre ha tenido un momento en su vida donde la música también nos ha salvado. A veces hemos estado, como decíamos, decaídos, un poco deprimidos y no sé, como magia, es como magia que después dices, o te pones a indagar un poco en la canción, a escucharlo. Así sea una canción, por ejemplo, triste, porque no dicen, wow, si estoy triste, pongo una canción triste, me pongo más triste. No, porque hay estudios que dicen que no es verdad eso. También asocian al rock, lo asocian con la inteligencia. También he leído por ahí un par de artículos donde decían que las personas, estudios los cuales demuestran que los que escuchan rock tienen un alto índice de inteligencia. No sé qué opinan también ustedes de eso, que creen que es verdad, que es solo un mito, es un estudio, bueno, o es comprobado. Son estudios, ¿no? Los estudios no son opinables, son, si acaso, falseables. Tú puedes hacer otro estudio que te dé otra cosa, ¿no? Pero los estudios que se han hecho, pues en general yo lo que he visto hasta ahora es que la música que está más relacionada con el más alto nivel de inteligencia es la música clásica. Y en un segundo escalón tienes el rock, el metal, el punk y el jazz, ¿vale?
No sé muy bien por qué, entiendo que el jazz es por la complejidad que tiene, pero si algo tiene en común el rock, el punk y el metal, es ese carácter de rebeldía que hablábamos antes, ¿no? Entonces ahí, yo creo, esta es la teoría de la que te hablaba al principio, no sé si te acuerdas, Brian, que te comentaba. Tengo una teoría, ¿vale? Pues la teoría que tengo yo es que las personas que estamos relativamente espabilados, nos damos cuenta de lo mal que están las cosas, ¿no? Y de alguna manera se nos ocurren ideas de cómo las cosas podrían estar mejor, de cómo el mundo podría mejorar si tan solo luchásemos un poco para cambiarlo. Entonces eso nos genera esa frustración, esa rabia que comentábamos antes, y eso de alguna forma nos mueve hacia estos estilos de música más rebelde. Y sin embargo, fíjate que el estrato más alto parece ser la música clásica, que de alguna manera es como la música clásica y el rock tienen muchas similitudes. No vamos a ponernos aquí a hablar ahora, ¿no? Pero mucha música clásica que es bombástica, con acordes mayores, épica, etcétera. Pero si hay algo que tiene la música clásica para mí es la paz, ¿vale? Esa sensación de tranquilidad. Tú escuchas Tchaikovsky, escuchas todos los famosos, ¿no? Mozart, Beethoven y tal, y te da una sensación de serenidad, ¿no? Es una como agradable, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que el siguiente nivel, después de luchar contra el mundo, es llegar a estar en paz con el mundo y seguir luchando por cambiar las cosas, pero desde una serenidad tranquila. Fíjate qué hipótesis más fantasiosa y más peliculera me he inventado, pero tengo un pálpito, una intuición de que por ahí van los tiros. Sí, de hecho tienes mucha validez dentro de lo que tú dijiste. Igual, Daniel, rescato lo que tú dijiste de que está muy, muy vinculado la productividad o el desarrollo, digamos, excelente de acuerdo a un evento económico, y eso es prácticamente el concepto del amarrar y definir al ser humano dentro de lo que es, por lo que tiene, y yo creo que eso se puede corrompir, como tú decías. Hay muchas cosas que se están haciendo ahorita con un conversatorio que ya está en una productividad. Quizás Miguel, igual acatando dentro de, como ustedes decían, dentro de mi experiencia como músico, yo estudié esto, yo me dedico a esto, y como te decían, una canción puede afectar de cierta manera una vida, y fue así. La primera canción que yo escuché de Iron Maiden, de Trooper, fue con la que decidí yo ser un bajista, porque yo dije como que yo quiero hacer eso todo el resto de mi vida. Y dentro de lo que tú decías, de la jerarquización, digamos, de estilos musicales y que definen nuestra inteligencia, puede ser posible de que quizás la música clásica, por la interpretación y por todas las horas de estudio que lleva atrás de esto para poder desarrollar todas las escalas, todos los motivos que se interpretan dentro de las obras y todas las prácticas, las partes que tienen, yo creo que eso quizás requiera un de destreza más allá. Y también yo creo que puede estar, como tú decías, el punk, el jazz ubicado en un tercer lugar por toda la complejidad dentro de la armónica, de la teoría que tienes que dominar y de la interpretación de tu instrumento. Pero yo creo que en este caso la superación, y que esté en el segundo lugar el rock, debe ser desde el punto de vista de la inconformidad, al ser un estilo musical que no te permite, digámoslo así, o sea, perteneces a algo muchísimo más grande en la que hay miles y millones de personas que piensan igual, que tienen la misma camiseta que tú inclusive, pero tú dentro de ti tienes una individualidad tal que es la de la inconformidad, o sea, el mismo hecho del por qué, o el mismo hecho del reclamar, es como que las letras que hacen esto, las letras que se derivan en lo contestatario, que se derivan dentro de la inconformidad mismo, son muchas rockeras, o sea, muchas letras rockers van a estar. No vas a encontrar en música genérica un lenguaje, como ustedes decían, de liberación, si es que es para que todo el mundo piense y escuche lo mismo. Entonces yo creo que eso tal vez puede ser el efecto que crea en nuestra mente, ese mismo, el desarrollo de nuestro pensamiento y de nuestro criterio y de nuestra forma de ser. Igual. Dice Rubén, también complementando un poco de lo que es la música clásica, es también lo compleja que es, se asemeja también al rock. Recordemos lo que dice Barón Rojo, si dice que el gran Beethoven hoy tocaría rock. Yo creo que es algo también que es verdad eso, ¿no? Eso que dicen me parecía full importante porque, claro, precisamente como esa evolución del ser humano, la comprensión de la música se da a nivel cortical, o sea, en el neocórtex, ¿no? Eso es algo como netamente del ser humano, esa comprensión de ese simbolismo, de los acordes, de la rítmica, se da en el ser humano. Entonces, por eso también es como que tomar en cuenta, claro, lo que Rubén decía, la composición de la música clásica, ¿no? Las tonalidades, las estructuras que tiene, porque claro, no es como que tal vez un movimiento, un segundo movimiento, un tercer movimiento, o sea, son algunas cosas, ¿no es cierto? Exacto. Implica muchísimo más, tomando en cuenta también lo que dice Brian, que no solamente era
la estructuralidad, todo lo que les digo, los tonos, sino que también tenía un pensamiento, claro, lo que decían Beethoven ahora hubiera sido un rockero, así, o un punkero, salía también en otro artículo, yo había visto, porque era como mostraba una inconformidad, ¿no es cierto?, a la sociedad de alguna forma y quería reflejar eso. Entonces, claro, lo que también decía antes Miguel, esta forma de que nosotros nos damos cuenta de algunas cosas y claro, en el rock, en cambio, a través de esa violencia, de esa rapidez, de esa energía que decimos que tiene, logramos simbolizar, logramos decir estas cosas que no se nos permite de alguna forma o que no pudimos en algún momento, lo logramos decir, lo logramos plasmar de alguna forma, estas cosas que nos dimos cuenta, estas cosas que no nos permiten estar bien, estas cosas que estamos en contra, sumado a esto también a la composición, ¿no? O sea, un buen solo, un buen bajo, una buena batería. Claro, por eso es como que más bien sus teorías, yo digo, sustentan estas hipótesis, sustentan a esta teoría más grande de que sí, o sea, las personas más inteligentes tal vez están en el segundo lugar de géneros, pero escuchan eso, ¿no? Porque han logrado darse cuenta de algunas cosas y de esas cosas que se han dado cuenta, las ponen a través de esta música, ¿no? De una música más fuerte, de un toque más heavy, o sea, sí, me parece como súper bien eso, ¿no? Yo creo que tengo una opinión en cuanto al tema de la inteligencia. A veces tomamos la inteligencia como un concepto único, pero yo creo que la inteligencia depende del contexto y es bastante relativa. A veces también se ha usado el concepto de inteligencia para discriminar también. Entonces yo creo que como un instrumento, entonces yo creo que en sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Yo creo que la inteligencia está dada también por las expectativas sociales. ¿Qué se espera que tú hagas? Si es que tú lo haces bien, eres inteligente, y capaz si no lo puedes realizar, capaz no lo eres. Entonces yo pongo el ejemplo, por ejemplo, la diferencia entre ser inteligente aparentemente viviendo en la ciudad y qué sería ser inteligente viviendo en la Amazonía. Pues digamos, yo yendo a la Amazonía no sé cazar animales o sería un inútil o algo así, entonces yo sería calificado de esa manera. Entonces yo creo que el concepto de inteligencia también está basado como que por ¿cómo se llama? Contexto cultural, en donde tú eres inteligente siempre y cuando tú puedas hacer correctamente lo que se espera de ti. Y vemos como también había un discurso social en donde asociaba la inteligencia con todo este tipo de materias que no eran de las ciencias sociales, sino de la matemática, por ejemplo, matemática, física y todo este tipo de cosas. Entonces, si tú no podías hacer como que toda esta parte matemática, capaz no tenías inteligencia. Entonces, yo creo que un poco el hecho de la inteligencia es un concepto bastante dinámico y siempre se nos escapa de las manos. Entonces yo creo que eso un poco aclarar. Es un término contextual, ¿no? Sí, que se aplica, digamos, a lo que tú quieras decir en esta opinión, utilizar. Claro, bueno, sería en este caso como aplicado más que nada a la comprensión de esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la música clásica hay una profundidad en cuanto, claro, a la estructura, a las tonalidades. Puede que no haya ninguna letra ni nada, pero si nos ponemos a estudiar musicalmente, es como extremo. Entonces, pero también si es que nos ponemos a escuchar alguna otra cosa, así, igual algunas canciones de Iron Maiden, como Fear of the Dark o alguna cosa así, como Dance with the Dead, así, por ejemplo, es como te dice algunas cosas y referencias, ¿no? Como hacia lo que le pasó, puede ser que le pasó ahí o se está refiriendo a alguna otra situación. Entonces, claro, es como esa capacidad tal vez filosófica, ¿no? De pensar en situaciones, en las cosas que nos pueden decir esto. Comparando con, bueno, no voy a hacer de menos otros géneros y otras cosas que tal vez no nos dicen nada muy a profundidad, sino como que solo moverse es ya, para ¿no? lo que es, ajá. Dilo nomás, dilo con gusto. Hasta abajo, bueno, o sea, no nos da mucho en qué pensar, ¿no? Entonces, Es que es para lo que es, loco. exactamente, claro, entonces, claro, sí, lo Mira, que, ese punto que determina Daniel me parece, claro, súper importante, porque si no, podría darse a interpretaciones, ajá, como culturales, estereotípicas, que nos llevarían a otros lugares turros, entonces, no, ajá, me Exactamente. parece súper bien, ajá. No sé, ¿qué más ustedes? Miguel, ¿quisieras acotar algo? ¿Alguna cosa? Cuando se hacen comparaciones, tenéis toda la razón y lo que ha dicho Daniel de que realmente no hay una inteligencia, hay múltiples inteligencias, ¿no? Lo que se llama tradicionalmente inteligencia es el coeficiente intelectual o el cociente intelectual, que es más o menos lo que todos estos artículos tienden a medir porque es la más medible. Pues la inteligencia musical o la inteligencia corporal no son tan medibles, ¿no? Pues usted tiene un 117 de inteligencia corporal.
no lo puedes medir. Sin embargo, con el cociente intelectual tradicional sí que se puede. Que bueno, también está muy desmitificado, ¿eh? También hay muchos estudios que dicen que tampoco sirve de mucho y tal. Pero bueno, al final es como la capacidad de reconocer patrones. Habéis hecho test psicotécnicos para una entrevista de trabajo, pues habéis visto que lo que te van poniendo es patrones cada vez más complejos. Los primeros son muy fáciles, ¿no? Pues un punto arriba, un punto a la izquierda, pues el cuarto va aquí, ¿no? Y cuando vas por el último dices, pero esto no hay quien lo entienda, ¿no? De alguna manera, la inteligencia esta de inteligencia fluida que se llama, que es el reconocimiento de patrones complejos, pues es lógico que músicas con patrones muy complejos, como la música clásica o el rock o el jazz, pues requieran de eso más que una tonadilla simple que sea estrofa, estribillo, solo, estribillo, fin, ¿sabes? Pues ese patrón es mucho más simple, mucho más, claro, es mucho más general, fácil de reconocer, pero fíjate, y termino con esto, quizás a lo mejor músicas más bailables, músicas que a lo mejor la gente, pues en determinados locales las utilice, pues, ¿qué te digo yo? Pues para bailar y conocer chicas y que te dan más juego, pues a lo mejor esas están más relacionadas con una mayor inteligencia corporal, podría ser, ¿vale? Porque también, perdón, te interrumpo, esto me pareció súper importante porque ¿por qué estaríamos diciendo tal vez que es de menos inteligencia o de mayor inteligencia? ¿Por qué? Si es que tal vez solo es un ritmo pegajoso, tal vez como una canción de reggaetón o algo así, yo les decía, a nivel aborigen, cuando se volvieron estos ritmos, estas tonalidades medias melodiosas, se juntaron los aborígenes y tuvieron más probabilidades de cazar y de sobrevivir y de evolucionar aún más. Y eso, claro, es un pensamiento reptiliano, o sea, más aborigen, más hacia lo antiguo del ser humano, ¿no? Pero obviamente también tenemos esa otra cosa que es de evolución hacia, de nuevo, lo que les digo, el neocorte es la comprensión de las palabras y de las letras que son más profundas. Entonces, claro, eso se tiene más en el metal, en el rock, más palabras, más cosas, y al mismo tiempo una tonalidad, pero súper chévere. Entonces tiene las dos cosas, pero en los otros puede tener como una letra súper pobre, pero una tonalidad súper pegajosa que nos hace movernos, claro, nos hace sentir punto y comunidad. una recesión a nuestros instintos, pues, o sea, la simpleza de un ritmo que hasta puede ser alterado, el latido humano puede alterarse dependiendo del tempo o adaptarse dependiendo del tempo de canciones. Si es que, como te decía Miguel, que entrenas y, o sea, tu cuerpo necesita más energía, por lo tanto necesitas bombear más el corazón, escuchas rock y tu corazón se va a acelerar y te va a dar ese impulsón, digamos así, de energía. Hay otros, como tú dices, que es la tribalidad, que se regresa por determinados géneros, o sea, un estilo, digamos, una clave simple que está ahí presente, como se vino desarrollando desde el inicio mismo de la historia de la música y de la humanidad, que han ido de la mano, ya que es un sentido que entra dentro de Yo creo que también, yo creo que, bueno, también el rock y el metal ha abierto muchas puertas. El rock y el metal es universal. Tal vez otros géneros no es tan universal como el rock, por ejemplo, mencionando el reggaetón, la salsa, la música un poco más tropical, es más conocida un poco en los países hispanos. En cambio, tal vez el hip hop, el rap un poco más Norteamérica o un poco más en Sudáfrica. Pero sin embargo, el rock es a nivel mundial. En toda parte del mundo va a haber alguien que escuche rock y metal. Y se ha hecho universal desde que, pienso yo, los Beatles. Ayer comentaba con un compañero de que ellos fueron los que expandieron el rock al mundo. Entonces, eso también ayuda, también, no sé si para la inteligencia, pero para hacer un poco más para culturalizarnos un poco más. Y eso me ha pasado a mí, les hablo por mi experiencia. Cuando yo inicié escuchando rock y todo eso, me interesó mucho que empecé a indagar de cosas y me encontraba con un mundo de culturas totalmente distintas. Ese también fue un hecho por el cual yo estoy acá, también por el hecho de culturalizarme, porque el rock me ha dado eso. A veces yo escuchaba, Iron Maiden, Where It Goes There, la canción, o de Alexander the Great, por ejemplo. Entonces yo decía, a ver, ¿qué hay más allá? No, wow, hablan de Macedonia, hablan de países, digo yo, wow. Entonces empecé a leer más, empecé a culturalizarme más, asimismo de las bandas, cuáles eran la procedencia de las bandas, por qué. Y después me enteré que ha habido también lo que es los suicidios, lo que es el rock y la drogadicción también que tenía muchos de los artistas hasta el día de hoy, pero más en la época de los 70, de los 80, de los 60 también. Entonces yo también, eso a mí me ha ayudado bastante para
indagar y para adentrarme más en lo que es un mundo lleno de cultura, en mi punto de vista. Y bueno, yo también tenía una cuestión, quería preguntarles si ustedes como profesionales también trabajan con gente, tal vez han dado alguna vez un consejo diciendo, ok, ¿por qué no pruebas con escuchando música si es que estás mal? ¿A qué quiero decir? Si es que alguien les ha venido a donde ustedes y les ha pedido un consejo o algo y ustedes han retribuido tal, han respondido con algo de música, especialmente del rock. No sé si me expliqué la pregunta. Bueno, sí, justamente como me haces recordar algunas De cosas terapia, más o menos. que pasaron como en las prácticas, ¿no? Bueno, ahí con algunos sujetos, unos pacientes, ¿no? Que, por ejemplo, era un adolescente que se identificaba bastante con esto del heavy metal y eso, pero su familia, claro, le decía, no, esto es, luego vas a venir siendo un alcohólico, un borracho, todo vestido de negro satánico, porque encima eran como religiosos. Y me decía, pero es como que, o sea, yo no le veo nada de eso, sino como me hace sentir precisamente con energía, como decía Daniel, o sea, me hace sentir bien, me hace sentir, me dice mi mamá que limpie la casa y yo pongo ese metal y chuta, limpio bien mi cuarto, hago hasta feliz, me decía, ¿no? Pero si me ponen ahí reggaetón y eso es como, se me quitan las ganas y toda la onda, y le digo, claro, es esa cosa con lo que se identifica uno, ¿no? Son las situaciones que hemos pasado, nos identificamos con letras, situaciones, cosas que nos gustan. Entonces, bueno, claro, en pacientes, ahí tal vez yo le decía, pero no necesariamente tú vas a hacer el tatuado, o sea, tú puedes oír música, saber de esa música sin tatuarte, puedes oír, saber de esa música sin vestirte de negro, sin ponerte tachas, Y llevar el cabello largo, claro. sin llevar el cabello largo, o sea, no tiene nada que ver, porque claro, esto Lo es dicen por lo mí. que les decía, claro, lo que decíamos es algo para gente, o sea, para comprender más las cosas, ¿no? Tener una mejor idea de las cuestiones tal vez, si te identifica la letra, te hace sentir energía, no es para estar así. Tuve un paciente en el hospital que él no tenía interacción con nadie y era súper difícil, de hecho, como llegar con él de alguna forma, ¿no? Y le puse, ay, no me acuerdo, era el Owner of a Lonely Heart, que le gustaba a él un montón, le encantaba, ¿no? Y pudo conversar conmigo, o sea, fue como que bastante impresionante y algunas personas, de hecho, así después empecé como a usar bastante canciones y música para las personas, para tratar de adentrarme más en su historia de vida, porque era muy difícil a veces hablar con ellos, ¿no? Por ejemplo, con un señor que igual era de edad, como escuchamos Paul Anka, si Put Your Head on My Shoulder, Yeah. fue como que abrió bastantes cosas de su mundo pasado, tal vez de sus relaciones con su familia, con su, ajá, relaciones emocionales precisamente, y que era algo que no salía, así que por más que hablemos 10.000 sesiones, no salía, pero con música salieron esas cosas, fue como increíble, entonces no sé, es como, sí, sí, he dado estos consejos para liberar, para eso que decía ese dique que libera, para lograr incluso simbolizar cosas, como Daniel decía, como un dibujo, como una pintura, nos ayuda a plasmar algo, ¿no? A producir algo que nos sostiene de alguna forma, la música también, ajá. Yo creo que igual tengo una anécdota, igual que me dice igual de el momento de las prácticas en el hospital psiquiátrico y todo. Estábamos en ese mismo Eh, hospital, que bueno. sí, y bueno, Ah, la cosa es que normalmente en el hospital psiquiátrico digamos, no se permitía llevar objetos, cierto tipo de objetos, principalmente en mi unidad, que era la unidad de intervención en crisis. Pero había un paciente que le permitieron tener una guitarra, se le permitía Ah, tener una bacán. guitarra dentro de la unidad. Y este paciente comenzaba a tocar y yo creo que lo de la música, digamos, el valor que tiene la música es el valor de unir la gente y generar también una relación terapéutica. ¿Cómo tú te acercas a la persona? O sea, tú puedes acercarte desde el lado del problema, o sea, decir, todos me han dicho lo mismo y acercarte desde la misma, por el mismo camino, a la misma direccionalidad, pero puedes hacer algo diferente y simplemente preguntar, ¿qué tocas? Es una intervención, pero Claro. sencilla, porque, oye, ¿qué música te gusta? ¿Qué tocas? Así, no estoy concentrado desde su trastorno, su problema, sino me concentro desde él como persona. Entonces, esta persona comenzó a tocar y comenzábamos ahí. Y fue genial porque también animaba a los otros pacientes y comenzaba, porque había otros pacientes en cambio cantaban. Entonces comenzó a formar toda esta como una comunión
y fue bastante, digamos, terapéutico y bastante para que los pacientes también se reúnan. Hubo también otro paciente que me acuerdo, me dijo, ¿me puedes traer de una revista de algo, un retrato de Mick Jagger? Y dije, claro, sí, porque él lo quería dibujar, quería como que copiar el dibujo. Entonces, desde ese punto, desde esos temas musicales, yo creo que desde la psicología es increíble cómo puedes llegar a la gente a través de la música. Así como la música llega a la gente, tú puedes llegar a través de la música a la gente. Mucho más productivo que ir con una consulta normal de, bueno, cuénteme de su depresión. Exacto. Sí, sí. Entonces, yo creo que puedes llegar desde otros caminos y la música en sí, independientemente de cuál sea, es un camino para llegar a las personas. Es el idioma universal, como se decidió. Sí, sí, es increíble. Incluso, verán, no sé cómo, yo sé que estábamos diciendo un poco, claro, no sería como muy elaborado el reggaetón y esas cosas, ¿no? Bueno, seamos realistas y eso, ok, si tomamos en cuenta igual lo que decíamos de la culturalidad o tal vez del acceso a la educación, ¿no? Tal vez fue como que un paciente que fue de escasos recursos, no tenía, digamos, esa inteligencia cultural y académica como el resto de mis pacientes sí tuvieron, la verdad. O sea, en mi área de psiquiatría varones sí eran como, tuvieron algún nivel de educación, digámoslo así, ¿no? Y con todos, claro, tuvimos como distintas canciones, Polanca, con otros escuchamos de AC/DC, escuchábamos, un señor me dijo que ponga esta de Bella Ciao en italiano, así, algunas cosas. Pero había un chico en especial, loco, pero eso era densazo. Nadie igual, ajá, había podido como entablar relación con él o pasar palabra y siempre andaba así como medio viendo hacia abajo y toda la cosa, pero le puse, él mismo me dijo, le digo, como, ¿qué quiere escuchar? Y dijo, reggaetón. Digo, bueno, seguro, o sea, ¿por qué no quiere escuchar alguna otra cosa o algo así? Le digo, ok, está bien. Le pongo ahí una canción, loco, el man como primera vez, o sea, las enfermeras y los doctores se sorprendieron porque el man como que se puso erguido y se puso como a bailar, loco, ¿ya? Entonces, claro, tal vez no tenía ese nivel de educación, de tal vez de culturalidad, de entendimiento profundo para cachar o que le hayan gustado otras cosas, pero ves lo que generaba el movimiento en él, incluso la tonalidad, ¿no? La rítmica, esas cosas que claro, es ese idioma universal, entonces le hizo, no sé, como tal vez simbolizar ese momento de alguna forma como un momento de felicidad, como de alegría. Entonces, sí, sí, me pareció incluso importante y ahí se relacionan las dos cosas que decimos, ¿no? Tal vez como la inteligencia, como la capacidad de reconocer patrones y esas cosas. Qué vacancísimo. Miguel. Yo tengo una pequeña anécdota porque claro, la explicación ya la han comentado ellos, ahí no tengo mucho que aportar, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, tengo una pequeña anécdota. Hace muchos años salía yo de fiesta, para salir por la noche, pues a discotecas y tal, iba yo y me recogió un amigo en su coche y estaba yo hablando con él, y de repente según íbamos, él iba conduciendo y según nos íbamos acercando a la zona de las discotecas, yo me empezaba a encontrar mal, en el sentido de triste, alicaído, sin ganas de... Y le digo, mira, Alberto, no, que oye, que no me apetece salir, de verdad, vámonos a tomarnos un café a algún sitio, lo que sea, y luego me acercas a mi casa, lo que sea, es que no tengo ganas, es que me decía mi colega, pero si hace un momento estabas bien, pero es que habrían pasado a lo mejor 20 minutos y yo, ay, pues es que estoy triste, es que no sé, no me apetece, no tengo ganas. Paró el coche, vamos a ver qué pasa, no sé qué, empezamos a hablar, a los dos nos gusta mucho el tema del desarrollo personal y esto de psicología, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Bueno, cuando me di cuenta, estuvimos hablando como 5 minutos de qué me pasaba, cuando me di cuenta, estaba sonando música triste en la radio del coche. Porque a mi amigo le gustaba esa música, era no me acuerdo qué grupo era, no sé, igual ni lo conocía. Era así como muy romanticón, rollo de stop pop, así como muy romanticón, lento, en plan baladitas. Tristón, una cosa tristona. Y me había puesto triste y le digo, es la música. Digo, es la música, cambia la música, pon algo cañero, pon algo de rock. Y puso la radio, buscó una emisora que pusiera algo cañero, yo me vine arriba, estupendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no tenía el foco en la música, yo no estaba escuchando música, yo estaba hablando con mi amigo. Pero por mi atención periférica me estaba entrando una melodía que me estaba poniendo a mí triste. Es el mismo principio en el que se basa, por ejemplo, la hipnosis terapéutica, que es que le llegan mensajes a tu subconsciente, ¿vale? A través de un canal en el que tú no tienes el foco. Eso por un lado, eso para empezar. Pero luego, por otro lado, fijaros, mi amigo, su modelo del mundo era completamente diferente al mío. A él esa música le gustaba y él con esa música estaba feliz.
Ya me ponían la misma música y yo estaba triste. Curioso, ¿verdad? Entonces, es algo muy potente que yo creo que, ¿por qué no? Es una herramienta que tenemos que tener ahí en nuestro catálogo, en nuestra caja de herramientas para usarla cuando sea necesario, claro que sí. Qué buenazo. Y justamente eso es, y arrancando contigo, Miguel, justamente me diste la idea para concretar la pregunta que quería hacerles. Esto es dentro de ustedes ya, digamos, dentro de la escena de desvinculando su carrera como, digamos, de entendedores de lo que funciona, cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestra mente. ¿Qué canción ponen ustedes así desde este género? Y es como que se hicieran, no sé, un subidón, como dicen ustedes, o te das super saiyajin, o sea, te vuelves así como loco, o sea, debe haber una canción, un género, una banda, que Una pongas y que banda. digas que War Eternal, de Arch Enemy. nuevo War ejemplo. Eternal, ya. Y justamente eso, o sea, ¿cómo es? O sea, o sea, la canción, ¿cómo afecta tanto en ti? ¿Cómo liberas, digamos, eso, ese sentimiento en el que prácticamente eres vos mismo, porque eres tú alegre, y ahí se Empiezas con guitarras al aire. personalidad. Entonces, Miguel, después Daniel y Mauricio, que nos expliquen eso, justamente Miguel, cuando tuviste el arranque. La mía es War Eternal de Arch Enemy, por la música, por la letra, no sé, o sea, si tuviera que explicarlo, además me toca un nivel tan profundo, es un nivel emocional tan fuerte que me cuesta explicarlo con palabras, ¿vale? ¿Ya? Pero además, me ponía siempre ese disco, el disco de War Eternal, me lo ponía siempre que iba al gimnasio, ¿no? Entonces, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, lo tengo anclado ya de tantos años y de empezar a entrenar con esa canción, que, o sea, primero elegí esa canción porque me motivaba, pero después el hecho de anclármela tan potente una vez y otra vez y otra vez, es que pongo esa canción y me pongo en marcha con lo que sea y no hay nada que me detenga. Y bueno, y no quiero explicar más. El que le interese, si estás viendo este vídeo diferido, lo pausas, te abres otra pestaña, buscas Arch Enemy War Eternal y te la pones. Luego me dices si no mola. Es verdad, es canción sasa, pues. ¿No? Daniel. Bueno, yo creo que es difícil porque escoger, digamos, una canción que es la que me pone así con ánimo, pero yo creo que podría decir que hay, por ejemplo, The Lamb of God, del álbum Ashes of the Wake, Hourglass o Now You Got Something to Die For. Creo que son las canciones con yo iba a trotaba escuchando Lamb of God, entonces yo creo que esas son las canciones que me pone así con esa energía. Obviamente hay varias, pero creo que son las principales. No sé, a ver, yo me saldría un poco como para contarte, igual así lo que me pone top, sería como Die Die My Darling de Misfits, que bueno, igual ha sido influencia para muchas bandas de todo el metal y eso, pero creo que más con lo que me identifico full y me pone al 100 es como Motor Breath de Metallica, del álbum Kill 'Em All, es como, me vuelvo loco, o sea, me vuelvo loco, entonces es bacanzazo, me encanta eso, ¿no? Lo que me pareció interesante que Miguel dijo antes, que en cuanto a su historia, como que sí, son estas cosas periféricas que están asociadas con el inconsciente en realidad, ¿no? O sea, más bien como el subconsciente es este término que sería como algo que está debajo del consciente, pero claro, el consciente no tiene un lugar en específico, es como la unión de algunos sistemas, entonces claro, en realidad sería como está mal acuñado el subconsciente, porque no es un lugar específico, ¿no? Sino es una instancia alterna, o sea, es el consciente y el inconsciente, entonces claro, Mauricio, perdona que te interrumpa. Eso que dices tú lo llevo yo diciendo muchísimos años. Los términos subconsciente e inconsciente no me gustan ninguno de los dos porque no está por debajo, porque físicamente no está por debajo, y no es inconsciente porque la palabra inconsciente la tenemos asociada a una persona que es inconsciente. Yo desde siempre... O sea, es una instancia, porque el consciente es como en este momento, ¿no? Pero debe haber una instancia alterna a esta. ¿Por qué? O sea, lo que se dice como en el inconsciente no se lo puede comprobar empíricamente porque no se lo puede medir, no se sabe dónde está. Sin embargo, ¿verdad? Es la unión de algunos sistemas y áreas. ¿Cómo sabemos que es real? Por las consecuencias que tiene. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? En los sueños, en las equivocaciones, en los lapsus, en los olvidos, en muchísimas cosas que son las formaciones del inconsciente que nos dice Freud mismo. Entonces, es una instancia alterna. Cuando estamos dormidos, se da una puerta hacia ese inconsciente, que es a través de los sueños. En el chiste también es una puerta hacia el inconsciente, como por ejemplo los chistes sexuales, los chistes tendenciosos del humor negro. En la música es así, en el arte es así. Es como que se abre esa puerta para nuestros
deseos inconscientes, súper pulsionales que son como inaceptables en el mundo consciente, en la Entonces, cultura. ¿por qué mal acuñado el término inconsciente? Porque cuando alguien te dice, O sea, no, sí, sí. eres un inconsciente, te Eso es dicen, una Bueno, "Ah, es descripción, como, ¿verdad? es mala". ese es el entendimiento cultural, ¿no? Es como el no saber lo que haces, eso es. Pero no es en el tema, en cambio, psicológico, del psicoanálisis, porque este es un término psicoanalítico, no es en ese término tan convencional, ¿no? Sino es una instancia mental necesaria del ser humano que está organizada como un lenguaje y por el lenguaje mismo y que se da a través de la evolución. Entonces, bueno, es como meternos a un saco de 11 varas de esa cosa, o sea, de Claro. gana, de gana. Solo es eso, como saber lo importante, es una instancia necesaria del ser humano a donde se van a veces estos estímulos periféricos que nos decía Miguel. Porque claro, ves, es como que él estaba poniendo atención a la conversación de su pana y que ya se iban a la fiesta, pero lo que estaba ahí medio molestando y de forma periférica era esa música. Entonces, uno de los mecanismos de defensa era como medio reprimir, ignorar eso, pero en algún momento como que no, o sea, ya cachó, sí, no, es eso. Entonces, claro, se asoció tal vez de alguna forma con algún pensamiento, esa canción tal vez la escuchó en algún momento triste que ni se acordó ese rato, pero ves, el resultado fue la tristeza. Entonces, nos damos cuenta de que existe una instancia inconsciente. ¿Te das cuenta? O sea, por las cosas que pasan, por los resultados. ¿Cómo? Yo creo que a la final, igual lo que mencionan es, normalmente estamos acostumbrados que a donde va la atención, supuestamente es lo que procesamos, pero no, es en realidad al mismo tiempo se está procesando Todo. toda la información, simplemente que nuestra atención esté fijada sobre algún punto no quiere decir que a otro nivel se esté procesando dentro de nuestra mente otros estímulos. Es lo que le pasó a Miguel. Estaba enfocado en la conversación con su amigo, pero esos estímulos se Claro. procesaron y se expresaron a través de este malestar. Y como dice Mauricio, yo creo que hay un montón de formas de definir el inconsciente, desde el psicoanálisis, desde la psicología, desde la neuropsicología, desde un familiar que te dice eres un inconsciente Sí, porque haces las cosas de esta manera. Pero yo creo que siempre en general se asocia a lo no sabido. ajá. Es Un lo no saber no sabido, sabido. pero que bajo ciertas circunstancias puede devenir inconsciente. Ujú. Entonces, eso yo creo. Y yo creo que con un poco lo que decían, yo creo que cuando, por ejemplo, yo oigo música, yo creo que me despojo de mi rol de psicólogo y todo este tipo de cosas, porque yo creo que a la final la música es un lenguaje que se siente. Obviamente, tiene la capacidad de ser analizada, tenemos la Claro. capacidad de hacer un montón de elaboraciones, pero yo creo que el valor esencial que tiene la música es estar en otro registro, en otra sintonía, porque estamos ya saturados y estamos acostumbrados a tener conversaciones demasiado conscientes con personas, tú me dices esto, pero yo creo que la música o Es un el discurso. sabor o el que tiene la música es poder despojarse a veces, bueno, a mí me pasa así, de todo este entendimiento y solo sentir. Simplemente como que sentir la música y es algo que a veces yo no les voy a poder explicar. Esto es algo que no es explicable, pero yo creo que todos ustedes lo han experimentado. Muy cierto. Sí, Muy, sí. muy, muy cierto. No Qué sé. chévere, como tú decías, esto del inconsciente, como que es prácticamente una desobediencia obligatoria que nosotros mismos nos imponemos a algo que conocemos. Yo creo que eso es chévere, como yo pienso que el mismo hecho de tener esta conversación y justamente la pregunta que les había hecho sobre su canción, las que le da esa energía, era también el tipo de romper digamos, esa zona de confort en la que se tiene dentro de una conversación. Entonces fue chévere porque sí te cuesta esto mismo y de presentarlo por lo menos de una canción de rock. Fue bacán, o sea, es chévere este espacio mismo. Igual asimismo es preguntarles, dentro de, siempre ha habido una evolución histórica, digamos, de los géneros musicales. Un ejemplo en el rock, desde el rock and roll, rockabilly, hard rock, heavy metal, death metal, black metal, todas las derivaciones que se han venido dando, los noventas del grunge, el punk, bueno, que son parte de la historia, pero digámoslo así, son cosas que siguen habiendo. El new metal, ahorita es el metal de Finlandia, el metal europeo, el metal melódico, el black metal así. Y eso es lo que les quería preguntar. Dentro de, digamos, ¿cómo creen ustedes y cómo se va a direccionar ahora en un futuro
su carrera, o sea, los nuevos conocimientos, porque siempre va a haber estudios, siempre va a haber cosas que arrojen nuevos y siempre va a haber un desarrollo musical. Entonces, ¿cómo creen que va a ir avanzando ahora a partir de, digamos, en un futuro, todo esta evolución que se da de las cosas? Porque así es, las cosas no se estancan, sino se mueren. Entonces, es como que siguen yendo así. Entonces, eso es preguntarles, cómo creen que sea el futuro, digamos, de una evolución, digamos, del aspecto rocker y el aspecto dentro de ustedes que entienden a la mente? Daniel, no sé, empieza. Tú ¿Qué sigue. desea? Sí, Daniel, sigue. A ver, tú me estás preguntando la evolución en torno a la parte musical y en torno también a la parte profesional. Claro, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se va a ir, o sea, cómo se va a ir direccionando en un futuro, digámoslo así, las cosas? Bueno, yo creo que en general, en el punto de vista de la psicología, va viendo igual muchas derivaciones en cuanto a nuevos métodos de tratamiento, tomar, por ejemplo, en caso de tomar esto de la música, ¿no? Tomar la música y poder sacarle el jugo a la música también dentro de nuestra área. Yo creo que la música puede sacarse, digamos, el jugo en muchas áreas, pero también sobre todo en la psicología, yo creo que va a seguir esto avanzando y va a seguir sacando beneficios de esta conexión con la música. Yo creo que la tendencia va hacia allá porque siempre en esta parte de la psicología es algo que se ha ido abriendo y siempre se va renovando en lo que yo podría decir. Y en el plano de vista musical. Como rocker, ajá, como... En el plano de vista musical. Bueno, yo creo que personalmente creo que cada uno, digamos, tenemos nuestra evolución musical. Yo, digamos, cuando era niño, comenzaba escuchando todo esto de Limp Bizkit, Linkin Park y todo este tipo de cosas cuando era chiquito, y después como que fui yendo más a otros géneros, comencé a experimentar igual con el death metal, el metalcore, luego un poco de black metal, todo este tipo de cosas, pero yo creo que la evolución es toda esta parte del metal y el rock es algo que no pasa de moda. Es algo que no pasa de moda, es algo que aún así haya derivaciones o haya cosas nuevas, hay un núcleo, no sé cómo explicar, un núcleo y un centro, que es lo que hace que siga siendo lo que es, pero obviamente con nuevas derivaciones, con nuevas, yo qué sé, por ejemplo, a mí me llama bastante la atención toda esta parte cultural, en cambio del metal, por ejemplo, he comenzado a oír bandas de diferentes partes del mundo y es interesante como oír metal en diferentes idiomas, por ejemplo. Toda esta diferencia, por ejemplo, cuando oyes el metal nórdico, por ejemplo, cuando oyes Amon Amarth y todo este tipo de cosas, y luego te paso y digo, no, ahora quiero oír como que otro tipo de metal más de acá y comienzo a escuchar a Navanta y luego es un cambio drástico y luego, por ejemplo, un poco un metal más de Estados Unidos y luego hay este tipo de bandas, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, hay una banda que se llama Murder King, que es de Turquía, a mí me encanta. Y es como que cómo voy sacando, por ejemplo, el metal asiático, también me encanta, es como, Alex entonces, a mí Japan lo es que me una bestia. encanta, a mí lo que me encanta es esta diversidad dentro del metal, tanto cultural, como porque, no sé si se han dado cuenta, el metal de cada zona es como que tiene su identidad, tiene su, por ejemplo, cuando uno oye, dices, esto me suena a metal nórdico, es como que voy a comprobar si es de ahí, pero ya es como que esto me suena como que algo más asiático. Y va a decir, pero yo creo que eso es lo genial, digamos, del metal y de la música, ir descubriendo todas estas nuevas colores, digamos, o matices. Qué bacán. Creo que lo que me parece full importante, esto que me preguntas de la evolución, tanto como nuestra carrera, como en lo musical, pienso que es la tecnología, más que nada. Y de eso sí hemos conversado contigo, Rubén. O sea, sabes que, bueno, he hecho las investigaciones como con la tecnología y eso, y es como precisamente en nuestro enfoque, bueno, al menos en el mío, que ha sido como el psicoanálisis y eso, y en la psicología mismo en sí, la tecnología sí ha sido bastante polémica y todo eso, como tal vez tener las sesiones a través de online y todo eso. Sin embargo, Freud mismo decía, o sea, la cultura le atraviesa al sujeto siempre, por lo tanto debe adaptarse a esa cultura, porque si no, también eso es parte de la evolución, o sea, si no sería como ir en contra de eso mismo. Entonces, claro, no sé, como en el futuro de la carrera y eso, más que nada es como usar esta tecnología que ha sido tan controversial en nuestros enfoques, en nuestro campo, y usarlo como una herramienta. O sea, es difícil porque me ha tocado, claro, en la pandemia tener pacientes y eso sí, se ha tenido, he visto, he sacado conclusiones como que menos impacto en la terapia, tal vez la transferencia, que es como ese vínculo con el paciente, ya se complica un poco.
la comunicación, la señal, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, más bien es como no estigmatizar ni satanizar así la tecnología con nuestros enfoques psicológicos que en realidad ahora nos va a servir mucho más. O sea, esto es lo chévere, como la situación que se ha dado fue tan densa, tan heavy, que la importancia del ser humano se volcó 100% a la tecnología. Entonces, claro, era controversial en la psicología y esto porque la gente decía, no, es muy ambiguo cuando estás en el tema de la tecnología, la gente no te va a tomar en serio, pero ahora no te toman en serio si no estás en la tecnología. Claro, no ¿Cachai? existe si no estás en el internet, eso es verdad. Exactamente. Entonces, más bien es como que las cosas se han cambiado. La situación global hizo cambiar de alguna forma ciertas cosas de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, la gente también, siendo un poco ortodoxo, que yo he llegado a ser en algún momento también con mi teoría y eso, pero ahora es como no, o sea, es imposible, ¿no? Es algo innegable la tecnología y esto, entonces más bien hay que abarcarlo y como darle como un mejor uso. Entonces, a lo que iría, no sé, en este lado como tanto a las películas, más que nada a la multimedia, diría yo, no solo la música. Eh, He visto que hay como full conciertos online, lo de la música, comprar música online, todas esas cosas, o sea, es inevitable, ¿no? Son asuntos de fuerza mayor, o sea, también es como la pulsión de vida o muerte de cada uno de cuidarse o no, más bien me voy a una discoteca que me puedo dar COVID y morirme o me quedo tranquilamente viendo online en la comodidad de mi casa y me tomo las bielas aquí mismo o algo así, entonces el futuro es eso, ¿no? La tecnología, así como igual en los géneros han cambiado, en el rootstep se hace el dove que se combina con el sintetizador y muchas de esas cosas. Entonces, claro, así también vamos bien, no sé, esperando, viendo qué pasa, pero creo que deben ser así las cosas, no sé. Sí, chévere. Miguel, tu apreciación. Gracias, mi bro. Gracias, Daniel. Gracias, Mauricio. Miguel, En A mi ustedes, caso, gracias. yo quería comentar sobre lo que ha dicho Mauricio, que estoy muy de acuerdo con él. Y en mi caso es diferente. Yo empecé en la tecnología, y estudié una carrera técnica. Y luego he dado el paso, he cambiado a la psicología, en mi caso más que a la terapia, más quizá a la formación de habilidades, el desarrollo personal, lo que se conoce vulgarmente como coaching, pero que no es coaching, que lo que hacemos es entrenamiento de habilidades, ¿no? Y entonces a mí me gusta acercar la tecnología al mundo del desarrollo personal y acercar el mundo del desarrollo personal a los tecnólogos, que suelen estar muy perdidos, ¿no? Con estas cosas de la psicología. Y creo que vienen avances espectaculares, ¿vale? O sea, por decir uno, porque hay 100.000, ¿no? Pero por decir uno, Elon Musk está trabajando en un proyecto que se llama Neuralink para acceder directamente a través de una interfaz, acceder al cerebro, ¿no? Entonces eso me recuerda a mí, había un cómic de DC de Lobo, que era Lobocop, se llamaba Lobocop, que le quitaban la cabeza y dentro estaba el cerebro de Lobo con unos cascos puestos escuchando heavy. Y no se lo podían quitar porque se enfadaba el cerebro, entonces lo tenían que meter otra vez. Entonces, claro, imagínate en un futuro te podrás poner tus casquitos de Neuralink y decir, venga, ¿qué te digo yo? Los Judas Priest, y ya te suena en tu cabeza directamente a tus neuronas. Bueno, el futuro puede ser maravilloso. Y una cosa que quería comentar ya de la evolución de música rock es que mal que nos pese, nuestra música rock y heavy, en cierta forma, cuando surgió era más transgresiva. Pero poco a poco, todas las cosas que son transgresivas, poco a poco se van integrando en la sociedad, ¿no? Como ahora mismo que cualquiera puede llevar tranquilamente una camiseta del Che. Entonces, yo creo que en los 80, pues los 70, pero sobre todo en los 80, el heavy metal tradicional, el típico Iron Maiden, Judas Priest, Manowar, todos estos, pues en los 80 era lo más revolucionario, mientras que el testigo de la rebeldía quizás en los 90 lo tomó más el grunge, ¿no? Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, todos estos grupos. En los 2000, del 2000 al 2010, quizá creo yo más el new metal, ¿no? Rollo Linkin Park, estas cosas, y ya del 2010 al 2020, yo como ya me he hecho viejo y ya no soy transgresivo, pues ya no sé qué ha habido. Y no sé qué música, a ver qué creéis vosotros, cuál será la música, eso es una pregunta que os lanzo a vosotros que sois más jóvenes, ¿qué música creéis que será la transgresiva ahora del 2020 al 2030? O sea, ¿quién va a recoger ese testigo de esa rebeldía, esa agresión, una vez que llega el rock, pues en cierta forma, yo no sé lo que comentaba antes Daniel, ¿no? El caso de un chico que le decían que no sé si era Daniel o Mauricio, ¿no? El chico de que si vas a ir de negro, que eso es anticatólico y tal.
eso poco a poco se ha ido integrando. O sea, ya más o menos muy poca gente ya realmente piensa que porque tú escuches Deep Purple o Led Zeppelin, pues vas a ser un satánico, ¿no? Es algo pues, como que ya está superado, ¿no? Como que eso se ha ido integrando. Entonces, Creo son que las dos preguntas. ¿Cuál creéis que va a ser la revolución musical que va a tomar el testigo de la rebeldía en la próxima década? Porque yo Creo no. que está muy, muy difícil y no sé si sea como una revolución así como el rock o como el metal, así más energética, más un poco violenta, llamémoslo así, sino cosas más suaves. Tomemos en cuenta lo que ha pasado culturalmente la última década, no sé, en cuanto a derechos de, no sé, de, cosas de los homosexuales, igualdad, o sea, feminismo, abortos, todas esas cosas. Lo que se ha tomado mucho más en cuenta ya no es esta inconformidad tal vez de desigualdad de derechos en el laborales o Claro. tal vez como la desigualdad de pagos o voto, algo así. Más bien son cosas como ya desigualdades subjetivas, ¿ya? O sea, que no le consideran a alguien igual que otro porque tiene una forma de pensar distinta. Entonces, es como que, no sé, digo, son situaciones distintas sociales que tal vez, no sé, nos pueden hacer tener una reacción o letras o generar nuevas melodías que tal vez no representen cosas tan pesadas como antes, ¿no? Como esta inconformidad de familiar, de desigualdad, de cosas así, sino como de una forma más suave, no sé, como distinto, Yo creo que más igual sí hay una inconformidad social, ya que, bueno, no vivimos en utopías, pero yo creo claro. que sí existe eso mismo de eso, de eso de tomar la posta en esto, en una nueva década, en la que quizás un cambio tan trascendental dentro de la historia del mundo va a dar un nuevo sentido a todo, va a ser una revolución. Como tú decías, lo de la tecnología quizás sea ese el paso donde los artistas den un mensaje, porque siempre va a haber algo que decir, siempre va a haber eso es lo bueno, como artista es lo chévere del poder ser parte, digamos, de algo, porque tienes que decir algo, de poder expresártelo. Y bueno, atravesar con este género sería lo más idóneo y lo más chévere que se pueda hacer. Y esperemos que el Justamente rock eso, también de eso. exacto, justo refiriéndose a este estilo musical que sigue, ¿no? Sigue aquí, está en este punto, obviamente no está puesto música por obvias razones, por derechos de autor y todas esas cosas, pero digámoslo, sí, sigue habiendo el rock al haber una conversación dentro por medio de este podcast, ¿no? Entonces esa es la idea que nosotros hemos tratado Es, de hacerlo. verdad, es lo que hemos intentado. Yo quiero pues, complementar con algunos puntos. Hoy tenemos que, me gustó también lo que dijo Mauricio, que tenemos que tomar ventaja de la tecnología, no satanizarla mucho como pues, yo me dedico, mi especialidad es la tecnología. Y la verdad que es un mundo donde es increíble, donde a la vez existe tanta maldad, digámoslo así, noticias falsas o qué sé yo, por venta de nuestros datos, porque nos están midiendo todo el momento estamos, los datos que generamos nosotros es el nuevo oro, como lo dicen hoy día, y las personas que sepan tomar ventaja de ello en cualquier área, yo pienso que ahí está un punto más, como me mencionaba Miguel, lo de Neuralink de Elon Musk, que es una ambición súper fuerte el hecho de que poder, por medio de nuestras emociones, nuestras neuronas emiten electrones, emiten corriente y tomar eso para qué sé yo, también las personas que tengan alguna parálisis, poder comunicarse. Ese es el proyecto que tiene Neuralink. El rock también es una música muy pasional, creo yo. Nos ha llenado de mucha alegría. Yo creo que es tanta la pasión que a veces no ha sido tan bueno. Por ejemplo, yo recuerdo los años 90, las bandas de black metal. ¿Qué pasó en Noruega? Empezaron a... hubo eso y Claro. es como que salirse de, no sé si tenga que ver el estilo de música, porque en general el black metal no es que sean líricas satánicas, el black metal en un inicio con Bathory hablaba de la naturaleza, del frío que es allá en los países escandinavos, y después se lo asocia, después baja a Noruega y se lo asocia con el black metal, con la antirreligión, Pero el y provocaron anticristianismo, no satanismo. esta cosa que para mí es repugnante, esos hechos cometidos, pero dio eso al rock y dio a que por muchos años, bueno, ahora ya no es mucho, pero más o menos unos 20 años, se dio de que nos vean como satánicos, nos vea la gente, no, wow, ellos son en contra de la religión, son satánicos, quema iglesias. Ahora, por suerte, ese tipo de cosas se está dejando a un lado. Yo creo que eso es muy bueno. Esa es la nueva visión que se tiene, porque ahora con la tecnología podemos ver muchas cosas.
Y yo creo, mi punto de vista es que un poco el rock ha evolucionado también con la tecnología. Ahora existe electro rock, electropunk. Yo creo que ese va a ser también una nueva revolución que, en mi punto de vista, no me gusta. Yo soy un poco más anticuado. A mí me gusta más los 70, los 80, los 90, como decía para mí mi canción, cuando escucho Judas Priest, el álbum The Friends of the Faith, es como que embriagarme y meterme en un mundo lleno de mucha pasión por el rock y mucha pasión por la vida también. Entonces, ese es el punto. Ya estamos llegando a la parte final del programa, que a veces se nos ha ido 1 hora y media casi en un conversatorio que ha sido muy grato, muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas y wow, tendríamos que encontrarnos en alguna oportunidad para hablar horas y horas de esto, que es la verdad que se me han quedado muchos temas que si lo hacemos nos vamos más de 2 horas y media. Teníamos preparado algunas cosas, pero lo que no se prepara sale mejor. Las cosas que son así, de repente es mucho mejor hablarlas y me gusta más. Así que yo quisiera agradecerles. Rubén, si tienes alguna cuestión más. Sí, justamente era una pregunta dirigida, o sea, es una pregunta personal para cada uno de ustedes. Y es una respuesta que quisiera que la hagan, digámosle, en un punto mucho más personal. Arrancado, Miguel, un ejemplo justo con lo que decías de Liam Mosley, que esto va a poder. ¿Tú crees que algún momento se pueda acceder a que tú tengas un recuerdo de manera visual por medio de la tecnología en un futuro? No, eso ya se hace, ¿eh? Tú puedes tener un recuerdo tuyo, o sea, puedes reproducir un recuerdo tuyo dentro de... Lo que se hace ahora es, se pueden leer los campos electromagnéticos del cerebro y la imagen que tú tengas, parcial, porque tú realmente no piensas en alta resolución, ¿no? Pero la imagen parcial la puedes proyectar en una pantalla. Eso ya existe. Eso ya se ha hecho. Ah, buenazo, ¿no? Sí, justamente. Sí. Y ahora está la siguiente, ¿no? De que de alguna manera, desde fuera, a través de una serie de impulsos eléctricos, te implanten a ti una memoria visual que tú antes no tenías. Eso, hasta donde yo sé, porque a lo mejor ha salido algo hace poco y no me he enterado, que puede ser, ¿eh? La ciencia avanza todos los días y no está uno siempre al 100%, hasta donde yo sé eso todavía no se ha conseguido. Pero claro, imagínate el día que se consiga, imagínate eso, por ejemplo, para el aprendizaje, o sea, para que tú aprendas, por ejemplo, a tocar la guitarra, pues, ala, toma, todos los acordes, aquí los tienes, uno detrás de otro. Claro, y también para el mal, para que te hackeen el cerebro y te metan un recuerdo negativo que tú no hayas tenido. Que eso, con inducción hipnótica, también se puede hacer. Las regresiones falsas, en fin. O sea, eso daría para hablar un montón. Pero si bien el cerebro todavía está lejos de haber sido descifrado, pero sí que ya tenemos la suficiente capacidad como para leer que al final las neuronas se activan en base a impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos generan un campo electromagnético a su alrededor. Entonces ya tenemos la tecnología suficiente que es capaz de leer eso. Y entonces ya es cuestión de interpretarlo, de ver cuando sucede A, qué áreas del cerebro se iluminan, cuando sucede B, qué áreas del cerebro se iluminan. Si tú luego con eso le pones a una persona un sensor y pasa algo y se ilumina B, pues ya sabes más o menos qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona. Entonces, estamos ahí en ese punto. Está la cosita así. Que yo creo que la próxima década nos va a traer enormes avances en ese área. Sí, es verdad. Gracias, muchas gracias. Justamente los recuerdos, disculpa que te pregunto, se me vayan. Los recuerdos tampoco dicen la verdad, porque yo, a ver, ¿a qué quiero decir? Yo vi la otra vez un documental que le habían violado a una persona y fue la noche y ella tenía la imagen de esta persona, de la cual fue el que le violó. Y entonces él fue a la policía y la policía empezó a hacer un retrato en dibujo y hallaron a esta persona, pero después de años descubrieron que no era esa persona, que el recuerdo que tenía ella tal vez fue confuso, y le pusieron en cárcel a esta persona que era inocente. Entonces, a veces el recuerdo en momentos que son así de mucha presión no juega. Ustedes deben saber mucho más que yo. Yo lo vi eso, pero tal vez nos falla también el recuerdo. A veces recordamos cosas que no son así. Muy rápido. El cerebro almacena la información en base a puntos de referencia, ¿vale? Y lo que hace cuando recuerdas es reconstruye esa imagen, ese sonido, esa sensación en base a esos puntos de referencia que has guardado. Entonces, cada vez que recuerdas, el recuerdo se reconstruye en base a esos elementos y se puede distorsionar. ¿Qué tienes? Vaya.
Listo, ajá, chéverazo, muchísimas gracias, Miguel. Daniel, una pregunta es la que de esto. Una vez que pase todo esto, que digamos se puede llegar, como se dice, a una nueva normalidad o al nuevo mundo en el que se va a desarrollar, ¿tú cómo crees, o sea, desde tu punto de vista, cómo crees que va a afectar a la mente de las personas, al ser humano, a las personas que puedan ir otra vez a un concierto? ¿Cómo tú crees que se reaccione? ¿Qué va a pasar dentro cuando ya haya la oportunidad de, digamos, de revivir una actividad que para muchas personas es vital, muchas personas que trabajan y viven de eso? Entonces, ¿cómo tú crees que va a pasar? ¿Qué es lo nuevo que se presentará en nuestras cabezas cuando se dé un concierto nuevo y haya la oportunidad de ir, digámoslo, no como antes, pero digamos en una circunstancia sin mascarilla o algo así? Bueno, yo creo que en general la gente va a ir masivamente porque si bien estos momentos de crisis y todo esto lo que hace es genera aprendizajes y oportunidades. Entonces, obviamente no es lo mismo haber asistido a un concierto, la idea que uno tenía de un concierto antes de la pandemia, cuando no teníamos la idea de que capaz no podíamos tenerlo. O sea, lo naturalizábamos, a veces como que se naturalizan cierto tipo de cosas, las damos por sentadas. Entonces yo creo que obviamente va a haber un cambio. Obviamente va a haber un cambio en el momento de que de nuevo vayamos a tener la oportunidad de ir a un concierto. La gente ya va a haber acarreado todo este aprendizaje de lo que es no haber podido ir a un concierto. Entonces, lo que yo creo es que la gente va a ir masivamente, pero no solo en cantidad. Yo creo que también la gente va a percibir de manera diferente. O sea, ponle el mismo concierto, o sea, lo mismo, la gente no lo va a vivir igual. La gente no lo va a vivir igual Ya. después de la pandemia porque ya hubo una pérdida. Es como en el ser humano en todo. Cuando tenemos pérdidas, aprendemos. Cuando tenemos pérdidas, tenemos duelos, sanamos. Y somos la misma persona, pero somos diferentes. Entonces, eso también se da en algún punto colectivo. O sea, hubo una pérdida de todos, o sea, social. Y como tal, Sí. genera aprendizajes, genera cambios, genera adaptación, genera nuevas formas de pensar. Entonces, yo creo que el ir a los conciertos no solo, obviamente yo creo que va a ser algo masivo porque en cantidad, pero yo creo que en calidad también, en cómo tú vas a concebir el poder, el hecho de poder ir a un concierto, yo creo que va a ser algo que te llene de una manera extrema, porque ya Aún más. pasaste por esta experiencia de no haberlo tenido, de que hay la posibilidad de no tenerlo. Ujú. Qué chévere, justo es bacanísimo. Ahora, Mauricio, una de las cuestiones. No sé, igual si cualquiera de Daniel o de Miguel que quieran este tema, lo que existe como determinado como la singularidad tecnológica es prácticamente el desarrollo de la conciencia, digamos, en un futuro de las cosas. Y viendo desde un punto con topados de la tecnología, es posible que los avances sean mucho más rápidos de lo que pensemos. Entonces, partiendo, digamos, del principio de la singularidad tecnológica, ¿tú crees que ¿cómo crees que se reciba, digamos, un sistema, un aparato, ya al momento de tener conciencia? ¿Cómo crees que si es que vos escucha una canción, digamos, de una canción rocker, si es que escuchas Smoke on the Water o escucha Born de Deep Purple, ¿cómo crees que llegue? ¿Crees que se llegue a afectar? ¿Crees que de alguna manera conecte? O sea, como que esa mente que se crearía, ¿cómo reaccionaría, digamos, una canción rockera? Cualquier, igual Miguel, Daniel, que pueda. O sea, como si es que se transmite a través de un Si medio es que se llega a tecnológico. ver, exactamente, si es que la singularidad tecnológica como tal sí se llega a dar, se crea una conciencia dentro digamos, de los aparatos electrónicos, ya al Mm. crear esto le creas un estímulo, entonces, ¿cierto? Entonces, yo creo Ah, que eso que te digas, ¿cómo crees que afecte si es que se escucha en ya teniendo una conciencia, digamos, artificial, una canción ya, rockera? ya te caché. Verás, justo igual en la investigación hablábamos de eso un día, que cuál sería la diferencia. O sea, de hecho hubo un experimento donde un robot tocaba el Nocturno 9 de Chopin, me parece que era, Ujú. y tocaba la máquina, la otra era una persona que era como el que mejor tocaba en el mundo esta canción, la máquina, y la otra era una grabación como en alta calidad, así. Entonces a expertos les ponen como que a escuchar y determinar quién es, de quién es, ¿no? Si es la máquina, el robot, si es el ser humano o si es la grabación. Ya, Y se equivocaron, o sea, dijeron que el ser humano era el robot y que la grabación era el ser humano. Y así al revés. Entonces, de ahí cuando quitaron como abren la puerta número 1, entonces se dan cuenta de eso. O sea, a lo que voy es que
claro, si hay esta conciencia, que dudo mucho, si hay esta, logra, no sé, un robot, una reproducción de esto, sí, tal vez escuche bien y todo eso, pero ¿qué es lo que rescata en el arte en general? No solo que como la música es parte del arte, en el arte en general es la subjetividad del ser humano lo que le hace ser arte mismo, ¿no? Esta transformación de la energía psíquica en esta transformación hacia otro tipo de energía, ¿no? Esta sublimación de la energía se llama. Ajá. Entonces, bueno, sí, se puede ser como igual, la misma reproducción, pero vamos a saber que no es de ese ser humano que tiene la capacidad de sentir o emocionarse con la música, ¿ya? Si no va a ser como ir a la radio, como ir a YouTube o cosas así. Lo que me pareció súper importante, que quería complementar un poco con Daniel también, todo esto que dice que es un cambio completo, ¿no? Fue una pérdida social total que hemos tenido y cultural, este contacto con el otro que es algo necesario, que es también algo lo que decía con Chile, ahora hay todo post-punk, post-rock, post-todo, ¿no es cierto? Entonces, y son, personalmente a mí que siempre me ha gustado el punk, este post-punk no debería ni siquiera llamarse punk, porque ya le pone hasta otras clasificaciones que dejan de ser la base del punk, como hasta ya le meten sintetizador. ¿Dónde están las 3 notas basura que era conocido? Ya, si te das cuenta, entonces ahora lo que yo voy es como que todo va a ser post pandemia. La música, la comida, las fiestas, la disco, el sexo, todo es post pandemia. Un buen título para un bar, para poner en algún... Ya lo post tenemos. pandemia. Post pandemia. Sí, ya, de ley, algo así. Chéverazo, qué chévere. Sí, justamente eso, qué bacán. Justamente le han dado en los puntos que quería que escucharles desde su punto. Qué chévere. Muchísimas gracias de estas respuestas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han invitado, que han estado aquí, que han sido nuestros invitados y han aceptado esta proposición de encontrar, yo creo, la conjunción entre la mente y el rock. Y es algo que hemos ido viendo que existe, que se ha dado, que hay muestras como este conversatorio. Qué chéverazo y qué bacán. Brian, hermano, si tienes algo más que acotar. Sí, bueno, igual agradecerles por habernos aceptado la invitación y por compartir, regalarnos un poco de tiempo de sus vidas para el rock y conversar. ¿Tienen algunas palabras de despedida algo para la gente? No sé. Sí, a ustedes agradecerles mucho por este espacio, que en realidad tendríamos que, claro, conversar un montón. Es como hay material para irnos de largo, sería chéverazo reunirnos algún otro momento. Y agradecerles, no sé, a la gente que si nos quiere también seguir o me quieren seguir en el Instagram de Psicólogo Clínico, estoy como Mauricio Muñoz, Psicólogo Clínico en Instagram, en Facebook también me pueden seguir. Claro, citas, no sé, online, presenciales y eso nada más, agradecerles y que viva el rock, mijos. Siempre, a toda la Yo eternidad. igual quisiera igual agradecer por la invitación, creo que esto es lo que hace falta, ¿no? Como les dije, estamos llenos de información, pero no hay muchas veces espacios en donde toda esta información se pueda dialogar o se pueda procesar o establecer todo este tipo de diálogo. Entonces yo creo que esto es un poco lo que falta, o sea, estos diálogos que nos ayuden a procesar toda esta información. Estamos inundados de, la verdad, tanto de información. Igual agradecer y decirles que obviamente a mí también me pueden encontrar en las redes sociales, pero como Kipununa, es un grupo de psicólogos del cual yo soy parte. Igual brindamos servicios psicológicos tanto en Facebook como en Instagram. Puedes ir a través de Kipununa, ahí está igual mi contacto. Y nada, decir que yo creo que estos puentes que se establecen, tanto de diferentes temas, como que la psicología, como que el rock, todos tenemos diferentes conocimientos, y me parece full chévere que se pueda establecer este tipo de puentes para dialogar sobre algún tema. Yo creo que eso también es lo que falta, un poco, cada uno a veces se encapsula en su conocimiento y va por el mundo encapsulado, Dios, pero yo creo que estos espacios son importantes para que podamos nuestros diferentes conocimientos compartirlos. Chévere, muchas gracias, mi brother. Qué bacán. Yo, pues, ¿qué voy a decir? Ha sido un placer conoceros, a los que no os conocía de antes. Me pareció, cuando me invitó Brian, pues dije, bueno, rock, mente, bueno, dará para un rato. Pues no, fíjate, o sea, al final, prácticamente cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, de alguna cierta forma, como decía antes Daniel, nos influye o lo influimos. Al final, todo
lo que nos rodea al final forma parte de nuestro modelo del mundo y se afecta, ¿no? Hay una realimentación ahí de que en general todo influye en lo que pensamos, lo que pensamos influye en todo lo que hacemos. Entonces, me ha parecido maravilloso hacer este análisis, este debate de la mente y el rock, y el heavy, y el punk, y la música clásica, y el jazz, y todo lo que ha salido, que ha sido genial, ha sido maravilloso. Yo también os invito a que si os interesa el desarrollo personal científico y sobre todo cómo aplicarlo de forma práctica para obtener resultados tangibles en la vida, pues yo estoy básicamente me podéis seguir aquí en YouTube, que en nuestros anfitriones os pondrán el enlace de nuestro canal de Life Hacking, pues por aquí o aquí abajo o algo así, nuestro canal de Life Hacking de YouTube. Y donde hablamos más, donde tenemos más debates en un grupo de Facebook que tenemos, que Brian ya está con nosotros, os invito tanto al resto de ponentes y anfitrión como a los que veáis este vídeo, buscáis en Facebook, buscáis Life Hackers, ¿no? Que serían como los hackers de la vida. Es un grupo que ahora mismo, en el momento de grabar este vídeo, tiene 530 miembros y tenemos debates y charlas pues prácticamente todos los días. Dicho esto, oye, pues que sigáis todos con mucho heavy, mucho rock en las venas, que como dice Rubén, en la próxima década la lucha sigue, ¿eh? Y nada, que tenéis todo el power, macho. A tope, tíos. A tope. Qué chéverazo, qué bacán, qué buen podcast. A todos, gracias, y pues nos veremos en otra ocasión, y viva el rock. A ustedes, muchachos. Gracias. Nos vemos, mis brothers. Encuentra todas las novedades de tus bandas favoritas. Rock and Talk News. Violence and Imagining será el nombre del nuevo álbum de la banda norteamericana de death metal Cannibal Corpse. Este 2 de febrero la banda lanzó el primer single Inhuman Harvest. Su fundador, Alex Webster, ha señalado que cada uno de la banda intenta componer la pieza más pesada y única posible. La entrada de Eric Rutan, ex Morbid Angel, ha dejado una mayor diferencia, destacó Webster. El disco será lanzado el próximo 16 de abril. La banda de Christopher Johnson, Therion, lanzó este 21 de enero su álbum Leviathan, un disco cargado de líricas mitológicas mezcladas con sonido sinfónico. Hacen que Therion se consolide finalmente con este género después de haber experimentado varios sonidos. Dejarse llevar por ambiente épico es lo que intenta Christopher dentro de las 11 canciones que tiene este álbum, y disfrutar además de la participación de Marco Yetala y Taida Nasdaq. La noticia de la semana ha dado sin duda Brian Warner, más conocido en el mundo artístico como Marilyn Manson, que fue acusado por redes sociales de abusos físicos y sexuales durante muchos años por parte de su expareja. La noticia se volvió viral, que se unieron otras mujeres acusando a Manson de similares hechos. El cantante no cayó y afirmó que son horribles distorsiones de la realidad y que nunca ha cometido tales delitos. Su serie de televisión y su discográfica han decidido emitir un quiebre contractual. La senadora de California solicitó una investigación del FBI. El día en que nuestros héroes hicieron historia. La efeméride de hoy en Rock and Talk. En 1959, por un accidente aéreo causado por un temporal de nieve en Mason City, Iowa, fallecen Buddy Holly de 22 años, The Big Bopper de 28 y Richie Valens de 17, en el llamado día en que murió la música. En 1966, en Oviedo, Asturias, nace Santi Novoa, conocido por ser el tecladista de la banda española Warcry. En 1970 nace en Reading, Pensilvania, el reconocido guitarrista Richie Kotzen. En 1996, el grupo de punk The Ramones, después de 22 años juntos, afirman tener su última presentación en el Brixton Academy en Inglaterra. En 1998, la banda estadounidense de grunge Pearl Jam lanzan su quinto álbum titulado Yield.
En 2006 se publica Come Clarity, el octavo álbum de la banda sueca de death metal melódico In Flames. En 2009 la leyenda del death metal Cannibal Corpse publica su 11º disco llamado Evisceration Plague. En 2014 Behemoth, la banda polaca de blackened death metal, lanza su 10º álbum titulado The Satanist. Y llegamos al final del programa. Qué buen viaje que tuvimos hoy día. Hoy día fue un excelente trip. Qué excelente que fue. La verdad que hasta ahora me quedé así como que pensando las cosas. Teníamos tantas cosas que decirlos, pero bueno, al final sí, no resultó como tal, resultó mucho mejor. Así que, bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Qué excelente invitados de lujo que tuvimos hoy día. Y a las personas que se han perdido algún podcast, pues pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales que sean convenientes para ti, que te gusten más, en Facebook, Instagram, noticias y todo. Así que muchas gracias. Estoy muy contento de haber terminado otro podcast más. Tenemos muchos más las siguientes semanas, del otro miércoles, el lunes tenemos los proyectos como les tenemos acostumbrados y pues bueno, eso también nos ayuda un poco a salirnos de ese mundo, como mencionaban también, del mundo ese que nos tiene agobiado con tanta tensión, con tantos temas políticos, sociales. Entonces, salirnos un poco de eso y aparte aprender un poco, pues qué excelente. La verdad que este tipo de cosas llenan mucho y sirven bastante para expandir nuestros conocimientos, para expandirnos un poco culturalmente y también para aprender un poco de rock, para conocer personas. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Este podcast lo hacemos por y para ustedes. También quiero agradecer como siempre a nuestros auspiciantes de House Rock, la tienda clásica del rock clásico, donde puedes encontrar cualquier artículo de rock, lo que te interese, pues lo tienes ahí. El mejor regalo siempre es algo de rock, siempre es un accesorio de rock, así que también se hace servicio a domicilio en el de House Rock, en el Centro Comercial Espiral, local número 90, de lunes a sábado. Y bueno, también para las personas que estudian alguna ingeniería o tienen algún negocio y quieren implementar algo, pues tecnológico, pues Naer Electronic te ofrece los mejores servicios profesionales en el mercado. Así que puedes recibir una consulta o adquirir algún producto en la Avenida América y La Gasca. Así que no te pierdas Naer Electronic con profesionales. Y bueno, Rubén, sin más, que bueno, te dejo palabras a ti. Por mi parte, Brian Moya, desde acá, desde Italia, les mando un abrazo a todos. Y lleno de rock, esta semana no se olviden de siempre endulzar nuestras vidas con un poquito de rock y cabecear. Qué chévere. Gracias, Ñaño, por la apertura. Qué chévere haber tenido un podcast en el que, como yo siempre he dicho, todos los días se aprende algo. Y esta fue una de las bases. Hemos aprendido con gente muy, muy profesional, nuestros invitados de primer nivel dentro de su área, dentro de lo que toca, de lo que hacen. Y es chévere ver cómo encontramos esa conjunción a la final entre la mente y el rock. Quizás dos palabras que no tienen, digamos, muchísima sintaxis entre ellas, en las que, digamos, sus conceptos mismos no pueden llevarse de la mano, pero hoy descubrimos que sí, hoy descubrimos que se pudo, hoy descubrimos que se trató de un podcast súper interesante con datos muy, 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 muy ciertos, con estudios, con cosas muy chéveres, con muy puntuales dentro de lo que es para nosotros esto, el cariño que le tenemos a este género, que nos hace que cada semana nosotros intentemos encontrar una temática diferente, encontrar la conjunción que existe con nuestro género y llevarlo a ustedes para que ustedes escuchen y entiendan esto que es por la final. Para esto nosotros estamos aquí conversando con la gente, es que es un conversatorio para ustedes, para que el género que nosotros creamos, el género que nos gusta esté ahí presente y siempre esté de la mano con las cosas que rodean al mundo, que eso se trata del rock and roll. Y es chévere qué chévere, Ñaño, haber tenido una semana más, estar aquí desde Quito, Ecuador, deseándoles lo mejor, que inicie bien este mes, que tengan nuestro primer podcast de febrero. Este año va a ser bastante trascendental dentro de lo que se viene en el mundo y es chévere estar ahí y esperando que siempre se desean mejor. Como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana por la misma hora y por el mismo canal. Soy Rubén Zuriaga. Gracias a todos. Larga vida al heavy metal. Muchas gracias por estar junto a nosotros una vez más. Te esperamos en un nuevo conversatorio en Tu Podcast.
Nos vemos la próxima con más historias y experiencias.